Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que intenta promover todo lo que se hace como parte de la investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México y que promueve el cuerpo académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, uno de nuestros seguidores nos pidió apoyo porque dice tener un niño con problemas en la escuela. Lo que nos refiere particularmente se refiere a ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad y pues la mamá no sabe en realidad qué se puede hacer. Para ello, hoy tengo el gran gusto de tener como invitada especial a la maestra Gabriela Hernández Vergara, que es profesora de tiempo completo aquí en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México y también es terapeuta dentro del Servicio de Salud del Estado de México que se llama ICEMIM. Maestra, muchísimas gracias por atender a esta invitación. De verdad me siento muy complacido de tenerla aquí. Gracias, doctor, al contrario. Pues bueno, entrando en materia, como acaba de escuchar, una mamá que ha revisado nuestros videos en el YouTube nos pregunta qué puede hacer con su niño que fue diagnosticado con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Nos podría decir inicialmente de qué se trata, en qué consiste este trastorno? Bien, este es un trastorno que tiene inicio durante la niñez. Incluso en la clasificación que nosotros usamos para los diferentes trastornos mentales está en el grupo de los trastornos de la niñez y la adolescencia. ¿Qué caracteriza este trastorno? Bueno, la presencia de al menos 6 síntomas que tengan que ver con la parte de desatención. ¿Qué tipo de síntomas? Va a ser un niño que no ponga, se le dificulte poner atención en sus diferentes actividades, un niño que no sigue instrucciones, incluso algunos papás de repente reportan que son niños que pareciera que no escuchan, porque se les dijo algo y ellos no lograron hacerlo. Niños que muy fácilmente pues pierdan la atención en la actividad que están haciendo por cualquier estímulo en el ambiente al que tengan que ellos responder. Son niños que de alguna forma van a ser como muy susceptibles a perder cosas. Son los niños que todos los días hay que darles lápiz, goma, porque siempre pierden sus útiles, sobre todo de la escuela, se les olvida la lonchera o el suéter. Esa es otra condición. Son niños que aunque se les dé una instrucción, van a regresar a preguntarnos qué cosa fue lo que les pedimos, pues porque obviamente ya se les olvidó qué fue lo que se les solicitó. Van a ser niños que se les olvide, por ejemplo, cuáles son las tareas que les dejaron, que no anoten tareas, que de alguna forma se les dificulte, aun cuando lleven su cuaderno de tareas, se les olvida sacar el cuaderno de tareas, entonces no lo anotaron. Eso es como parte de los síntomas de desatención. Deben tener también al menos 6 síntomas de la parte hiperactividad, impulsividad. Y estos síntomas pueden ser que son niños que nunca dejan de moverse. Constantemente mueven manos y pies, o bien estando sentados es difícil que se mantengan en su lugar, se paran, vuelven a regresar a su lugar, o aún sentados están trepándose en la silla, y bueno, esto sobre todo en lugares que no es adecuado que lo hagan. Otro de los síntomas de hiperactividad son niños que interrumpen conversaciones, están los papás platicando y ellos interrumpen, se les hace una pregunta y antes de que se finalice la pregunta ellos ya están dando una respuesta porque no saben esperar. Esa es otra condición. No les gusta esperar turno, de repente hay una fila y ellos se forman al inicio porque no quieren ser los últimos. Son niños que a veces tienen baja tolerancia a la frustración, entonces no les gusta perder cuando están en actividades sociales o jugando con otros niños. Van a ser niños que también tengan a lo mejor la dificultad para esperar. Si algo piden, tiene que ser en el momento que se les dé, porque si no, pues pueden incluso tener conductas pues de berrinches o conductas de llanto que son pues completamente incontrolados. Insisto, tienen que haber 6 síntomas cuando menos de cada uno de estos grupos para poder hacer el diagnóstico. Y tiene que haber un deterioro importante en al menos 2 espacios, la escuela, por ejemplo, y la casa. Este comportamiento debe ser constante en estos 2 escenarios, o bien en otros escenarios donde el niño se desenvuelva, la casa de los abuelos, o la iglesia, o algunos otros espacios donde él se encuentre.
y bueno, pues obviamente este comportamiento va a generar un deterioro en la parte académica y en la parte social. Van a ser niños que incluso el ambiente de repente los rechace un poco, pues porque son los llamados niños latosos, ¿no? Los niños que guarda todo porque viene y toca, porque rompe, porque destruye. Entonces de alguna forma eso es algo que caracteriza a estos niños. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial cuando se tenga otro tipo de trastorno de tipo mental, obviamente trastornos más severos como es un trastorno negativista desafiante, o bien en casos ya de alguna cuestión más grave como pudiera ser una esquizofrenia o un retardo mental. Sí puede haber combinación de este trastorno con otros, sin embargo, bueno, lo típico del trastorno por déficit de atención es un trastorno de conducta que sí sale fuera del parámetro de lo normal en un niño. Este trastorno puede diagnosticarse un poquito antes de los 7 años. Puede haber incluso niños pequeños de 4 o 5 años que empiecen a tener estas manifestaciones, pero bueno, insisto, deben ser los síntomas, 6 al menos, para que se pueda hacer un diagnóstico. Muy bien, maestra. Oiga, y aquí, fíjese que dentro de la teoría de la paz-equilibrio, nosotros planteamos que el ser humano se mueve con base en dos objetivos, el biológico y el psicosociocultural. El biológico tiene que ver con la sobrevivencia y bueno, los problemas biológicos pueden ser algún daño orgánico, alguna alteración a nivel cerebral, etc. Y en el caso de lo psicosociocultural, el objetivo a cubrir es el de tratar de llegar a ser mejor o ser más, ser aceptado, visto, atractivo, ser necesario para los demás. Con base en ello, todos los trastornos desde esta perspectiva teórica se explican o bien porque tiene una base biológica que por supuesto tiene manifestaciones psicosocioculturales o bien una psicosociocultural que pudiera tener manifestaciones de tipo biológico. Los estudios realizados respecto de este trastorno, ¿qué apuntan? ¿Hay un evento biológico o un evento psicosociocultural, por ejemplo, como de tratar de llamar la atención? Bien, la parte biológica creo que es la que resaltaría aquí. No hay todavía la determinación, se están haciendo estudios sobre eso, en cuanto a encontrar el gen que pudiera estar determinando esto. Entonces eso nos llevaría a que va a ser la herencia y va a ser una cuestión biológica la que estaría determinando. Sin embargo, todavía no está ese gen ya encontrado, o sea, están en proceso de elaborar estudios sobre esto. Sin embargo, también hay algunos aportes que dicen que uno de los elementos que más se juega en este tipo de trastorno es cómo los papás establecen pues lo que conocemos como límites, lo que conocemos como normas y reglas, e incluso es parte del tratamiento que se tiene que dar con estos pequeños. Entonces, en este trastorno los dos aspectos están presentes. ¿Han detectado ustedes algún trastorno a nivel cerebral que esté asociado? Hay estudios que marcan que sí puede haber diferencias, sobre todo en algunos estudios ya muy sofisticados de imagenología, donde sí es diferente el cerebro de un niño con TDA y un niño que no tiene este trastorno. Sin embargo, no son estudios concluyentes. Así como pueden encontrar un niño con algunas alteraciones, sobre todo el lóbulo frontal, también puede haber niños que no tengan este tipo de estudio. Entonces todavía no hay un estudio incluso de gabinete, un estudio de un electroencefalograma, un estudio de a lo mejor una tomografía que marque específicamente las características de un niño con el trastorno. Y por eso es que también se le da a esa parte de la familia, del entorno, claro, un peso importante para la generación de este tipo de trastornos. Fíjese que me llama mucho la atención porque a muchos jóvenes no les gusta ir a la escuela, no les gusta estudiar, no les gusta, como usted comenta, los límites que hay en la casa, no les gusta cómo los tratan sus papás, no les gusta cómo les llaman la atención, no. Este tipo de eventualidades, ¿verdad?, que se van presentando, de experiencias en la vida, impactan en el desarrollo de este tipo de trastorno. Por supuesto. En algún momento sí se hicieron muchos estudios de cómo la parte de estos cambios que ha habido en la interacción que tienen los niños con sus papás. Las mamás incluso pues ya están más tiempo fuera de casa, entonces antes eran las que cuidaban, las que ponían límites, las que establecían incluso a lo mejor ese gusto, ¿no?, por la escuela, pero ahora no es así. Ahora o los niños se quedan más tiempo en las escuelas o tienen a una persona en especial que es con quien hacen tarea, y que bueno, pues obviamente todos estos cambios generan
que ya no exista ni ese gusto, ni esa motivación, ni ese respeto por ciertos límites, pues porque obviamente los niños también ven que pues ellos pueden de repente como brincarse a la persona que los cuida, no así con los papás. Así Entonces, es. por eso es que tiene es un factor muy importante este entorno para los niños que tienen ese trastorno. Y creo que de ahí el que, como les mencionaba hace rato, se trabaje mucho esa parte conductual como uno de los elementos de la terapia en los niños que tienen ese trastorno. Sí va a haber en algunos casos el complemento farmacológico por la parte pues biológica que está involucrada. Sin embargo, mucho de lo que se hace como complemento a veces de ese tratamiento o incluso como primera opción de tratamiento va a ser todo ese manejo, todo ese cambio conductual que implica forzosamente a la familia. Fíjese que esto que está usted diciendo a mí me parece de verdad muy relevante por lo siguiente. Las necesidades económicas en las familias han crecido al grado de que tanto padre como madre tienen que ir a trabajar. Han dejado a sus hijos a cargo de otras personas, pero muchas veces incluso estos hijos le reclaman a los padres y le dicen, ¿cómo quieres que yo me porte bien si tú no viste por mí? Hay un reclamo importante. Esto es muy coincidente, que quede claro, no quiero decir que se deba exclusivamente a esto, pero es muy coincidente en que los índices de delincuencia, de consumo de sustancias, drogas, ¿no? Alcohol, tabaco, y bueno, la presencia de este tipo de síndromes, ¿no? de problemas, de trastornos, perdón, de hiperactividad y de déficit de atención, se hayan visto incrementados. Yo no quisiera generalizar, pero dígame usted por favor si en su práctica profesional ha detectado que la mayor parte de estos niños provienen de familias en las que padre y madre trabaja o familias desintegradas o alguna característica particular. Sí, creo que la mayoría, bueno, efectivamente no podemos decir que todos, pero claro, sí un buen número de niños con ese trastorno tienen alguna dinámica familiar muy particular que contribuye al trastorno. Ya sean papás que trabajan los dos y que trabajan jornadas de 9 a sin hora de regreso, o bien a lo mejor papás que están separados y que el niño de repente tiene incluso hasta 2 formas de educación, claro, porque en la semana de lunes a viernes hay unas reglas y el fin de semana son otras, exacto, o la guardería, así ¿no? Es. Contra los papás. Y de repente el fin de semana, o bien a lo mejor aquellos que están separados y que la mamá los cuida de lunes a viernes y el papá los fines de semana, y que también aunque ellos traten de ponerse de acuerdo en todo, pues es muy diferente lo que tenga que suceder en casa, porque hay que hacer tareas, hay que bañarse, hay que a lo mejor tener una actividad, y los fines de semana pues es como más relajado el asunto. Entonces también eso contribuye. Entonces sí, en la mayoría de estos niños puede haber ese componente de la familia que de alguna forma esté contribuyendo. A veces incluso aunque estén los papás en casa, de repente se habla mucho de que alguno de los papás está ausente, porque aquí ya no vamos a decir que solo es la mamá o el papá, de repente están mezclados ya los roles, y tanto papá como mamá a veces se pasan mucho tiempo fuera de casa, o bien aunque estén en casa, pues como que no hay tanta interacción con el hijo, entonces no hay tanto ese control de conductas, no hay tanto ese manejo de límites, entonces pues un papá está más ausente y contribuye. Entonces sí es un común en muchos de los casos. Fíjese, algo que me llama mucho la atención es que la desatención que los padres o la familia tiene sobre el niño se ve reflejada en una desatención que el niño tiene respecto de las actividades que le son sugeridas, o en otros casos obligadas, como ir a la escuela y atender a las normatividades familiares. Así es. Fíjese que sin el afán de ser tradicionalista, creo que convendría de verdad mantener una familia unida, una familia en la que sí el padre vaya a trabajar, la madre se dedique al menos unos años al cuidado exclusivo de los hijos, para evitar tener este tipo de riesgos que después pueden ser más graves, ¿no? Sí, desafortunadamente ese trastorno, si no se atiende, si no se hace algo por el niño que tiene déficit de atención, pues sí puede tener complicaciones mayores, ¿no? Se habla
como bien decía hace rato, de ese incremento en conductas delictivas, en adicciones, en incluso a lo mejor comportamientos que, bueno, pues finalmente van a generar una conducta delictiva tal vez, porque se rompe con los parámetros que la sociedad marca, ¿no? Entonces, pues se cometen hurtos, de repente pues son niños que yendo a la escuela se escapan de las escuelas, entonces pues obviamente puede tener consecuencias negativas el que el trastorno no se trate. Así incluso hurtos al interior de la casa, sí, ¿no? claro, por supuesto. Y ya después podría hacerse más grave habiendo hurtos fuera de casa, ¿no? Así es, entonces sí. Pues fíjese, entonces aquí una recomendación de verdad muy importante que podemos hacer a nuestros seguidores es que por favor, deben dedicarle tiempo a sus hijos. Es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta para cuando uno decide ser papá, porque si no, la contradicción entre la normatividad que recibe en donde lo cuidan y la normatividad que recibe de parte de los padres cuando lo pueden atender, puede chocar y eso genera confusiones importantes. Y el niño entonces, una forma de manifestar su desacuerdo con esto es precisamente desarrollando este tipo de trastornos. Así ¿no? es, y si a eso le agregamos el componente del que hablábamos, que sí existe biológico, ya esa parte de herencia que puede estar, pues obviamente el resultado bomba. Todavía es mucho más desastroso, ¿no? Y son niños, aunque parezca increíble, de repente hay niños que en los kinders ya tienen 2, 3 escuelas porque ya los corrieron, porque de plano es incontrolable, ¿no? O sea, no hay forma de que el niño se mantenga en su lugar, no hay forma de que respete a los compañeros, no hay forma de que si algo le gusta vaya y lo tome aunque no sea suyo. Entonces, por supuesto que el comportamiento se hace muy desagradable para el niño y pues para el entorno, ¿no? Porque tampoco podemos pensar que el niño no sufre por esto. Claro que el niño se siente rechazado, el niño sabe que los demás no lo quieren, o el niño sabe que los demás esconden sus juguetes cuando él llega. Entonces obviamente todo eso también él lo recibe. Entonces es un trastorno que también a él lo daña mucho en lo personal. Fíjese que me llama mucho la atención también esto que va comentando, porque bueno, yo tengo una hija y a ella de chiquita le gustaba escuchar a Barney. Y un día puso una canción que dice que las familias pueden ser de diferentes tipos, y entonces habla de que hay familias unidas, hay familias que están desunidas, padres divorciados, hay familias, digamos, mixtas, ¿no? En la que el padre trae a sus hijos y la madre trae a los suyos y luego tienen uno común. Y hay familias en las que de plano se desintegran, se va el padre, se va la madre y abandonan al hijo con la abuela. Y sin embargo Barney dice que mi familia es así, así la acepto y me quieren mucho, pero en realidad habría una confusión, un problema grave que el niño está padeciendo ante la ruptura de sus padres biológicos particularmente, ¿no? Y al no tener una serie de reglas favorables y una atención favorable en la vida, esto le genera grandes problemas a los niños, ¿no? Y por supuesto habrá reclamos para los padres, ¿no? O sea, fuertes, de pues tú no viste por mí, me abandonaste con mi abuelita, porque finalmente es una forma de abandonar al hijo. Sí, por supuesto. Y ellos lo viven así, o sea, ellos lo viven como un abandono, así es. Fíjese, es algo de verdad muy interesante, porque esto me lleva a mí a plantear para nuestros seguidores que el hecho de casarse y de tener hijos no debe ser tomado a la ligera. Uno debe saber si de verdad está preparado para casarse y hacer una vida conjunta con una pareja, tener un acuerdo para el cuidado de los hijos. Porque no se vale tener hijos para que luego sean hijos de la guardería o de la abuelita o de la tía o de quien sea, y de alguna manera por cuestiones económicas, por supuesto, que bueno, tiene una justificación, pues abandonar al hijo, ¿no? No, además, sí, o sea, implicaría finalmente que esos papás tienen que tener la capacidad de transmitir, bueno, sí estamos trabajando, pero de esta forma estamos tratando como, pues a lo mejor hasta de compensar esos tiempos o esta falta de interacción, pero tendría que haber algo que permitiera que se entendiera que lo económico pues no está siendo más importante que la interacción con los hijos. Claro. O bien que no sea solo eso, una justificación, ¿no? De, pues es que yo te daba todo, yo trataba de trabajar y por eso tenía que estar 12 horas fuera de casa. Entonces no, tiene que los papás tener esa conciencia de, bueno, vamos a hacer nuestra función de papás,
con lo que implica trabajar, con lo que implica estar fuera de casa, pero también dando esta ellos, parte de cuidado, de atención. Ayudarlos con la tarea. Exacto, de saber que tienen. Ponerles algunas tareas. Exactamente. Porque fíjese, ahorita también me lleva a pensar que para mí ha sido siempre un mito aquello de que no importa la cantidad, sino la calidad de tiempo. No, yo creo que hay que meterle cantidad con calidad. Con calidad, claro. Porque entonces no puede uno decir, no, pues yo trabajé para darte todo, digamos, lo material, pero el afecto, la cercanía, la aceptación, la confianza, el apoyo, la seguridad, que son la base del amor puro, ¿no? Que sería, te acepto, confío en ti, te apoyo, te doy protección, seguridad. No la tiene por más regalos que le ofrezca en términos de lo material. Y que quede claro, no estoy hablando de una cuestión espiritual, no. O sea, el amor de a de veras requiere de eso, porque el amor desde la teoría, como ya lo hemos planteado, son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Y para conservarla, pues hay que apoyar, aceptar, confiar, proteger, ¿no? Apapachar, querer, amar, ¿no? O sea, y eso no se está dando ahora en muchas familias. De alguna forma se está perdiendo por a lo mejor la necesidad de estar pues sí, a lo mejor cuidando esa parte económica o esa parte de lo que materialmente te puedo dar, y bueno, esta parte se está dejando de lado. Y en estos niños, pues si en los niños que no tienen un trastorno, esto tiene sus implicaciones, pues ahora mucho más en un niño que tiene un trastorno y que va a requerir todavía una atención mucho más cuidadosa. Claro. Oiga, maestra, y bueno, para ir cerrando nuestra charla, de la cual por supuesto estoy bastante agradecido, porque ha sido muy interesante. Fíjese que la mamá que nos escribió, nos comenta que bueno, no tiene para pagar una terapia pues particular, tiene entonces que estar esperando los turnos, las citas que le van ofreciendo en el sector salud, la cual pues ha sido muy benéfica, porque bueno, es un esfuerzo importante que hace nuestro Estado, el gobierno, para apoyar en este sentido a las familias. Pero ¿qué recomendaciones? ¿Qué hacer cuando tenemos un niño con estas características, con este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, cuando no tenemos tanto dinero? ¿Y qué podemos hacer mientras, no? Algo que yo pueda hacer sin tener necesidad de conseguir dinero o endeudarme para pagar un terapeuta. Algunas recomendaciones iniciales, por favor. Lo más importante es, hay que efectivamente establecer ese sistema de límites con el niño. Para esto es como muy importante, a lo mejor algo básico, que es poner un horario para la mayoría de las actividades. La misma hora para levantarse, la misma hora para desayunar, para bañarse, para hacer tarea, y obviamente pensar que si vamos a hacer algún cambio a ese horario, tenemos que hacerlo como con un aviso previo. No podemos de hoy a mañana decir, hoy no voy a hacer esto porque algo se me complicó. No, tenemos que tratar de hacer ese horario en función de nuestras actividades para poderlo cumplir y que sea lo más estructurado posible. Eso es lo primero que a lo mejor hay que cuidar con un niño con estas características. Cuando hay la situación de la hiperactividad y que esta es muy, muy fuerte, siempre se va a recomendar una actividad extra, ya sea recreativa o deportiva para el niño, porque necesita desgastar esa energía que de alguna forma sí le sobra. Entonces, una actividad que no necesariamente tenemos que ir a pagar a lo mejor una clase. La mamá puede decir, todos los días te voy a llevar al parque. Sí va a haber ciertas reglas. ¿Sabes qué? Hoy nos vamos a subir al columpio y tú vas a esperar que alguien más, o tú vas a subirte y le vas a decir a alguien más que te empuje, o tú vas a hacerlo al revés, para también irle implementando ciertas reglas en esa convivencia. Si los columpios están ocupados, pues te tienes que esperar mientras vamos a caminar o vamos a dar una vuelta, o bien a lo mejor va a ir todos los días una hora a andar en bicicleta, insisto, con ciertas reglas, que no sea una situación así libre, sin ningún tipo de norma, porque bueno, lo que se busca al tenerle una actividad es que de igual forma siga cumpliendo con una serie de requisitos que bueno, son importantes para que él tenga una mejor interacción con los demás. Es importante que a estos niños, cuando les demos una instrucción, les demos una sola instrucción, no debemos darles 2 o 3 al mismo tiempo, y de preferencia buscar que el niño nos esté viendo. Siempre hay que tener ese contacto como visual con él, para que el niño nos esté observando y sepamos que cuando menos está teniendo o está siguiendo lo que le estamos diciendo. E insisto, una sola instrucción. Cuando damos 2 o 3 normalmente las confunden, entonces es más complicado.
hay que buscar a lo mejor con ellos y esos, implementar algunos recordatorios. Bueno, a ver, recuerda que tienes que sacar tu libretita azul, entonces a lo mejor le amarro un listón azul para que sepa que tiene que sacar la libreta azul. Ajá. O sea, sí buscar esos apoyos para que ellos puedan estar recordando cosas que pues obviamente son importantes. Órale. A lo mejor de igual forma, saliendo del salón, a lo mejor decirle, bueno, a ver, traes tu lápiz, traes tu goma, aunque sean cosas que a lo mejor podemos sustituir fácilmente, pues que el niño se vaya siendo responsable de que tiene que tener esto y pues bueno, obviamente guardarlo en su mochila. Entonces, bueno, como recomendaciones generales siempre va a ser el que podamos tener ese primer manejo de límites y que los papás seamos muy congruentes en lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo con ellos. Si yo le digo a mi niño no debes mentir, pues yo papá no debo hacerlo. Entonces tiene que haber esa congruencia. Otra a lo mejor recomendación en ese sentido es de repente somos muy dados a como reconocer más lo negativo que el niño hace, ¿no? Y decir, es que te equivocaste, es que así no se hace. No, tenemos que dar ese reforzamiento positivo a las conductas que obviamente sean adecuadas. Y sí llamar la atención cuando a lo mejor la conducta sea inadecuada, pero no darle tanta importancia y no estar como de forma repetitiva diciéndole al niño, es que te equivocaste, es que lo volviste a hacer mal, es que ya te hablé y te volviste a equivocar. Entonces hay que marcar más lo positivo que lo negativo. Hablar mucho con afirmaciones más que con negaciones, eso también es muy importante para estos niños. Y bueno, esas son recomendaciones que aunque no estemos en un proceso terapéutico, en casa los papás las pueden seguir. Claro. Y creo que les ayudarán a empezar a limitar ciertos comportamientos que el niño tiene. Ah, caray, pues aquí la recomendación sería también pues no golpear ni con palabras, claro, ni así con, es. ¿no? Más bien tratar de comprender, de entender, de apoyar, ¿no? De dar afecto, de dirigir, de orientar hacia una vida en paz, ¿no le parece correcto? Es decir, que se logre llegar al ser en el hacer, que sea lo que es, que sea lo que hace y haga lo que es, sin contradicción, con gusto y sin queja. Exactamente. Esto, fíjese que se lo comento porque el otro día una persona vino a preguntarnos que qué podía hacer, que su niño también tenía problemas de hiperactividad. Y entonces la recomendación que le hizo un servidor fue, bueno, a ver, dime, ¿qué es lo que más le gusta a tu hijo hacer? Dice, no me lo va a creer, pero le gusta mucho la religión, los aspectos religiosos, Dios, ¿no? Le digo, ya está, sobre eso vamos a orientar las cosas. Le digo, dile por favor que vaya investigando todo lo que le dejen en la escuela y que lo vaya asociando, ¿no?, con la propuesta religiosa. Es decir, por ejemplo, hablamos de la evolución y él buscó la explicación por creación de la vida. En fin, o sea, fuimos viendo varias cosas, ¿no? Y parece que funciona, porque entonces se orienta a una actividad que le gusta, la mamá está al pendiente y pues adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Maestra, no sabe de veras cuánto gusto me ha dado que me haya hecho el favor de aceptar esta invitación. Como esta es invitación y no queremos que se triangule la información, por favor regálenos su correo electrónico para que la gente se ponga en contacto directo con usted. Minúsculas todas, ghv7@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, muchas gracias. Quedamos en contacto. Cualquier duda, cualquier comentario nuevamente, por favor háganoslo llegar. La Facultad de Ciencias de la Conducta al servicio de la comunidad, apoyando para el bienestar general de la población en México. Muchas gracias.